Gracias, Juan Pablo, por esta exposición. Vamos a seguir de inmediato. Ahí. Vamos a seguir de inmediato a continuación con Hugo González, que ya está listo, ingeniero agrónomo, asesor especialista en ciruela Dayan, nutrición vegetal, quien dictará la conferencia Nuevos conceptos en nutrición de ciruelos para aumentar la productividad sustentablemente, ¿sí? Efectivamente, así es. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Espero que no estén muy aburridos cuando uno pasa a ser el expositor séptimo, octavo. Va a decir más de lo mismo. Tomo un tema y ustedes dirán, ¿cómo se relaciona con todo lo que vi en la mañana? Y se relaciona directamente. Sebastián habló de que nos teníamos que preocupar de mejorar la calidad de las ciruelas en todo el proceso de tomar el momento de la decisión de cuándo cosechar, de cómo secar, cómo calibrar las frutas, los embalajes. Una colega dijo por ahí, tenemos que preocuparnos de tres aspectos: la materia prima, el proceso y la comercialización. Y luego tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Hoy día tenemos dos mercados. Uno, el mercado fresco para China. Hay una encuesta que se hizo años atrás y que me parece súper interesante. Si yo voy a producir un producto, en este caso una ciruela fresca, que vaya a China, ¿qué es lo que les gusta a los chinos? ¿Y saben lo que les gusta en primer lugar? Azúcar. Segundo lugar, que sea dulce. Tercero, que tenga un color de fondo amarillo, una pulpa amarillo ámbar. Y en el último lugar, calibre. ¿Y nosotros de qué nos preocupamos? Calibre. ¿Satisfacemos la necesidad del cliente? No. Y luego cuando nos vamos al rubro que nos caracteriza, producción de ciruela deshidratada. ¿Qué es lo que le gusta a los productores en el mundo? ¿Por qué consumen una ciruela Dayan y no una japonesa? Porque es más dulce, tiene azúcar. Nos gusta que la ciruela tenga calibre, tenga materia seca, que quede rica. Y nuevamente, azúcar. Y es el hilo conductor entre la producción de fresco y la producción deshidratado. Por ahí alguien dijo inteligentemente, los tiempos cambian, los consumidores cambian, los gustos cambian. Tenemos un cambio climático y eso nos hace, como dijo un expositor, innovar. O me quedo lamentando el cambio climático y que los productores están dejando de consumir, o hago algo para cambiar. Y ese algo de cambiar lo vamos a ver a continuación. ¿No cambia? Perfecto. Y vamos a definir varios parámetros en que influyen en la producción de ciruela Dayan, ya sea para fresco o para deshidratado. No voy a entrar a explicar todo porque si no los voy a hacer dormir más y los voy a relacionar conceptos. En equilibrio perfecto en la naturaleza, todos los factores influyen, los que están ahí, a lo mejor algunos se me quedaron. Y un tema tan simple, ¿cómo influyen las malezas en la nutrición y en la producción de la ciruela Dayan? Influyen muchísimo. Y ustedes, ¿pero cómo? Tan simple que mi generación y las anteriores nos dijeron que un buen agrónomo tenía que tener un huerto de ciruelo libre de maleza, y todos fuimos tan mateos que tuvimos los huertos 100% libre de maleza, y un huerto que tiene 20 años, han sumado cuántas veces pasó un tractor con el nebulizador, con un carro cosechando ciruela, y compactamos los suelos, y de ahí nuevamente tuvimos problemas para regar porque el agua no llegaba donde estaba el 80% del sistema radicular, tuvimos que sobreregar, y producto de 50 años de malas prácticas agrícolas, hasta el momento pensábamos que las ciruelas se alimentaban por las hojas y se olvidaron que se alimentaban por las raíces. Teníamos un suelo sobreregado, matamos el sistema radicular o lo dejamos minimizado, nos preocupamos de fertilizar y resulta que las producciones no nos acompañaban en kilos, en materia seca, en azúcar, en nada, porque hicimos malas prácticas. Hoy día venimos de vuelta y, como se van a dar cuenta en el transcurso de mi presentación, si yo veo lo que estamos haciendo hoy día y me vuelvo a la época de los incas y de los mayas, estamos haciendo lo que ellos hicieron hace 2000, 3000 años atrás. Tratamos de inventar la rueda, sino que tenemos que leer la historia, porque la historia, de lo que aprendemos en la historia, es para no cometer los mismos errores a futuro. Y luego hay varios factores. Vendrá el fitopatólogo, el entomólogo, dirá que el control de plagas, control de enfermedades, pero yo, como buen especialista en nutrición, yo digo, un pilar fundamental para azúcar, calibre, materia seca, conversión, sabor. Como dijo Pedro Pablo el año pasado,
tenemos que producir una ciruela rica, ¿ya? ¿Y cómo logro una ciruela rica? Primero tengo que ver qué nutrientes necesita la planta, cuál es la función. Y hay nutrientes claves que son importantes para la acumulación de azúcar en materia seca. Potasio, boro, molibdeno y una novedad. No se olviden nunca de este nombre, CONI, cobalto y níquel. Todos quedarán mirando raro, ¿cierto? El cobalto, ¿a qué nos ayuda? Y ahí nos benefician los productores de ciruela fresca y deshidratada. Nos ayuda a movilizar azúcares a la fruta, nos ayuda a mejorar las conversiones, nos ayuda a adelantar la cosecha y pucha que es importante salir una semana antes, sobre todo en el mercado para fresco. Y el níquel es solo otro elemento importante. Y vamos a hablar, lo que puse en azul, hoy día nosotros tenemos que hablar de 3 tipos de nutriciones, la química que todos conocemos, la física que significa descompactar el suelo que compactamos por tener un suelo libre de maleza, y por allá aparece uso de agricultura regenerativa. Si ustedes ven una foto de dibujo de la agricultura azteca, todos los huertos frutales tenían cubiertas vegetales. Cuando yo uso todo lo que está allá enunciando, posteriormente, perdón, aquí tengo un problema. Pon el rojo, ese. Ya, perfecto. Ya, vamos a avanzar rápido. Entonces, ¿cuál es el motivo que yo pongo esta lámina? Yo puse un personaje caminando y nos representa a todos los productores, a todos los asesores, en qué nivel tecnológico estamos trabajando y hacia dónde tenemos que caminar. Yo me acuerdo que 40 años atrás, cuando teníamos producciones muy bajas, nos hablaban que los ciruelos se regaban y se cosechaban. No nos exigían que fuera calidad, no nos exigían que la ciruela era muy dulce. Los tiempos cambiaron y las exigencias empezaron a aumentar, los costos empezaron a dispararse y empezamos a tener que exigirle más rendimiento a la planta, mejor calidad de fruta para lograr ser rentable y sobrevivir en el negocio. Por lo tanto, alguien dijo, pongamos guano o pongamos fertilizante y nos preocupamos del NPK. Y hay gente que el día de hoy todavía está pegado en el nitrógeno, porque el nitrógeno nos hace el calibre, pero atenta directamente contra la vía post cosecha de las ciruelas que se van a China 50 días, afecta directamente en la acumulación de azúcares, en la conversión, en el sabor. Porque el nitrógeno solamente hace estructuras, hace volumen, pero no hace el término de la fruta. Y seguimos avanzando y llegamos, para ir aumentando la producción, nos dimos cuenta que los suelos estaban compactados y empezamos a estudiar que hay enmiendas con calcio, ácidos húmicos, fúlbicos, estamos usando guanos, compost, y aquí no hay recetas. Porque primero que nada yo tengo que conocer cuál es la problemática de mi campo, de mi suelo, cuánto es la pluviometría en mi zona, porque todos los factores que vimos en la primera lámina interactúan entre sí. Seguimos después, necesitamos kilos, necesitamos calibre, necesitamos estimular a la planta, y ahí empezamos a innovar, salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a pastorear con ovejas para bajar el uso de herbicidas, la devolución de los nutrientes vía el guano, utilización de la trituración de los restos de poda, aplicación de hormonas para estimular el crecimiento del sistema radicular y hacer que la fruta calibre. Y todos asociamos hormonas arriba. Y hoy día los nuevos conceptos dicen que las hormonas, ¿por dónde se alimenta la planta? Raíces. Yo he hecho varias experiencias y varios colegas lo han hecho, y nos hemos dado cuenta que las aplicaciones de las hormonas vía riego por goteo funcionan tan bien como las aplicaciones aéreas, ¿ya? Y luego vamos avanzando en el tiempo, aparece el molibdeno, y el molibdeno es como el director de la orquesta. Le dice al potasio y al boro que en el momento que estamos de pinta de adelante se tienen que concentrar en ir al fruto y no irse a ramas y hojas. Y hoy día, ¿hacia dónde caminamos? Considerando la sustentabilidad, que estamos usando fertilizantes que son sales, estamos contaminando las aguas de riego, llueve menos, las sales se lavan menos, y es así como cuando yo analizo la calidad de agua del río Maipo hasta Huechún, tenemos serios problemas de salinidad hoy día en Huechún, donde se junta el río Tinguiririca con el río Cachapoal, Peumo, Zúñiga, ya estamos teniendo serios problemas de salinidad en los huertos de ciruela. ¿Y quién se da cuenta? Nadie. Estamos usando guanos que tienen conductividades eléctricas altísimas, estamos regando con aguas con altas conductividades eléctricas, hartos aportes de sales, y al final estamos compactando los suelos, nos están decayendo los huertos y estamos teniendo problemas para poder regar. Y por lo tanto,
Hoy día aparecieron unas pastas de origen jordano en que fueron diseñadas para suelo salino, que las podemos usar en todo tipo de suelo en Chile, que con menos kilos logramos tener las mismas producciones, mejorar la calidad, los calibres, la condición de la fruta, contaminamos menos la napa freática, menos los cursos de agua que con los fertilizantes. ¿Sabían ustedes cuánto nitrógeno aporta el río Maipo, considerando 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea temporada? ¿Alguien tiene una idea? Nos puede aportar, dependiendo de la zona donde captan las aguas, entre 120 a 150 unidades de nitrógeno. ¿Ya? Y aquí hay un dato importante. Yo me acuerdo que en los años 90 hablábamos que para tener una producción de 30 toneladas de ciruelas frescas o 10 toneladas de ciruelas, hablábamos que necesitábamos 120 unidades de nitrógeno. Y hoy día yo les puedo decir con orgullo que tengo mi primer cliente que sacamos 34 toneladas para fresco con 0 nitrógeno. Los agricultores que están en los últimos peldaños estamos hablando de trabajar con 15, 25 unidades de nitrógeno. ¿Vale? Y acá es importante, la fertilidad química, tenemos que primero que nada tener un análisis de suelo para saber, tenemos un suelo alcalino, qué pH tenemos, con qué aguas regamos, porque si tengo problema de conductividad eléctrica y estoy trabajando en suelo alcalino o ligeramente alcalino, no puedo usar fertilizantes de reacción alcalina. La opción es usar fertilizantes de reacción neutra a acidificante. Y luego, si me voy más al sur o me voy más a la costa, donde tengo suelos ácidos, debo usar fertilizantes de reacción neutra a alcalina. Y si tengo niveles altos de sodio en los suelos o en las aguas, por ningún motivo usar cloruro de potasio, porque el cloro del cloruro de potasio se une al sodio y forma sal común, y es el problema de salinidad que estamos teniendo aguas abajo del río Maipo. ¿Se fijan que es importante conocer? Luego tenemos la fertilidad física, donde estamos hablando de utilizar calcios líquidos, ácidos húmicos, fúlvicos para descompactar el suelo. Estamos hablando hoy día, considerando la sustentabilidad, de microorganismos de suelo, de estimuladores genéticos que nos ayuden a elevar la población de microorganismos, que nos ayudan a descompactar el suelo, nos ayudan a liberar nutrientes con excelentes resultados. Y fertilidad biológica, que la vamos a ver a continuación, se refiere a nutrir biológicamente los suelos. Afortunadamente hoy día en el mercado tenemos varias opciones, desde productos que inhiben el paso de urea a nitrito o nitrato, entonces hacen que esa urea sea más eficiente, o productos bacterias que ustedes inoculan al suelo, que van a tener la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, por lo tanto puedo bajar el uso del nitrógeno y no contamino las napas. ¿Ya? Uso de materia orgánica, de cadenas de carbono para nutrir los microorganismos del suelo. ¿Ya? Fertilidad física, ¿qué problema nos causa? Primero que nada, tenemos profundidad efectiva, tenemos suelos que no tienen más allá de 40 centímetros. Si yo sobreriego los inundo, asfixia radicular, menor producción. Compactación de suelo, somos el causante número 1. Sobrelaboreo de suelos para mantenerlos libres de maleza, y rastreo continuo, y no hemos preocupado de la fertilización química, no hemos hecho nada por el suelo. Afortunadamente hoy día lo estamos haciendo, que tenemos que volver a descompactar los suelos. Un suelo oxigenado estimula el crecimiento de raíces, estimula la liberación de los nutrientes, me permite consumir menos agua, y nuevamente estoy siendo autosustentable. ¿Vale? ¿Cómo corregirla? Tenemos problemas de mal drenaje, falta de oxigenación, salinidad, acidez. ¿Ya? Y nosotros somos el responsable número 1 o número 2 de la salinidad, porque elegimos el fertilizante incorrecto, usamos en suelos alcalinos o ligeramente alcalinos, guano, como que no existiera el problema de salinidad. Yo hace tiempo atrás hice una asesoría a un productor grande de pollos que llevaba 35 años usando 35 metros cúbicos de guano por hectárea. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando me llevan a ver un pivote de maíz, el maíz estaba albino, no crecía, el suelo estaba compactado, y cuando yo miro los análisis de los campos que tenía en Arica, teníamos los mismos análisis de suelo, los mismos problemas altísimos con el sodio, con el cloro, con el cobre. Y aquí ahora que yo menciono cobre, hay un tema importante. El cobre es un buen bactericida en que el 80% va a parar al suelo.
Y es tan buen bactericida que mata los microorganismos del suelo activos que producen la liberación de nutrientes. Hoy día en la agricultura sustentable, por exigencias de Europa, que tenemos que restringir el número de uso de aplicaciones, nos tenemos que ir a un control más biológico sustentable en el tiempo. ¿Y eso cómo beneficia la nutrición? Que estamos promoviendo la multiplicación de estos microorganismos del suelo que van a trabajar para nosotros y nos van a liberar los nutrientes para la planta, y quien se va a ver más beneficiado va a ser el bolsillo porque va a gastar menos en fertilizantes. Y acá, gráficamente, un suelo sano que está con buena drenaje, oxigenado, tengo mejor desarrollo, buen problema. ¿Cómo lo mejoro cuando voy a plantar? Garreo el suelo, pero cuando hago el garreo solamente hago el 50% de la pega, y el 50% restante, ¿dónde está? En aplicación de calcio, que si tengo suelos alcalinos, ligeramente alcalinos, va a ser yeso, y si suelos ácidos, carbonato. ¿Y cómo mantengo ese trabajo, esa inversión altísima que yo hice? Aplicando calcios líquidos y ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, vía riego por goteo. Ahí, si yo les nombro salinidad, así ustedes me van a decir Curacaví, Polpaico, alguien me va a decir Huechún, y yo le digo que todos los suelos de la sexta región, la séptima y la octava región, tenemos problemas de salinidad. Y te decía, este tipo está hablando tontera. Cada vez que yo fertilizo, y el angelito que tenemos en la caseta de riego, por irse a almorzar, fertilizó y cortó el riego, dejó los fertilizantes en los primeros centímetros y se empiezan a acumular. Y lo que ustedes ven ahí son la acumulación de las sales de los fertilizantes. Después nosotros notamos que un huerto de 5 o 10 años tiene una costra de fertilizante que nos ha compactado el suelo. ¿Ya? Por eso yo hago hincapié en que tenemos que ver bien el tipo de fertilizante que usamos, tratar de ir saliendo de las sales y irse a fertilizantes más amigables con el medio ambiente, porque tenemos que dejarle un suelo y un huerto de ciruelos productivo y estable en el tiempo para nuestras futuras generaciones. ¿Y qué nos está llevando a eso? Todas las exigencias mundiales nos están hablando. Vale. Ahí están los microorganismos del suelo, lo que liberan. Aquí está lo que se libera cada uno de los microorganismos del suelo, y tenemos que preocuparnos de trabajar con consorcios microbianos y diferentes tipos de microorganismos de suelo. Importante, esto es una tabla meramente informativa, se dice que para una tonelada de ciruelas deshidratadas o frescas se requiere esa cantidad de nutrientes. No es que yo diga que quiero 30 toneladas, lo multiplico por eso, está mi programa. Porque tengo que considerar todos los aportes, y no se olviden que el 70% de la fertilización que hago esta temporada es para la cosecha que voy a tener el 2026. Y el 30% restante en post cosecha. Y acá un dato importante. Para muchos la post cosecha parte el día 20 de febrero cuando ya cosecharon las ciruelas. Y es el gran error. La post cosecha debería partir entre noviembre y diciembre, cuando estamos terminando la fruta que tenemos colgando, porque la cosecha que nosotros vamos a tener el 2026 se indujo entre noviembre y diciembre del 2024. Y si yo tengo un programa nutricional inadecuado, en ese momento la planta tiene el dilema: o produzco fruta, termino esta fruta, o produzco menos a la temporada siguiente. Ya saca bien esta fruta y al año siguiente añerismo. Por lo tanto, tengo que preocuparme noviembre, diciembre, enero, febrero de hacer mi post cosecha. Hacerla en marzo no tiene sentido porque la planta está pensando en irse a dormir. Y ahí están los diferentes estados fenológicos, y las fertilizaciones no son lineales, sino que van siguiendo la curva como la planta requiere los nutrientes para todos los procesos fisiológicos. Y ese programa nutricional tiene que irse monitoreando semanalmente o mensualmente para ver si la planta necesita más potasio, necesita más zinc o necesita menos nitrógeno, para ir ajustándolo para sacar una fruta que sea rica. Y acá hay muchos que usan los guanos. Aquí les hice lo que aporta en nutrientes, 20 metros cúbicos de guano. Se los llevé abajo, equivalente a kilos de fertilizantes comerciales. Obviamente esto va a depender, hay un tema ambiental. Los guanos producen olores, producen moscas, hay zonas donde los puedo usar o no, pero tenemos opciones de usar guanos compostados, bioestabilizados, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos que nos van a ayudar en la pega. Y acá, miren lo que aporta el agua del río Maipo, y miren la cantidad, lo en rojo, miren los aportes de nitrógeno, miren los aportes de magnesio, tengo el 100% de los aportes de magnesio, el 100% de los requerimientos de oro, el 100% de los requerimientos de nitrógeno. Pero el problema es que nos está aportando carbonatos, cloruros, sodio, sulfatos que nos están contaminando las aguas abajo. Y acá, si yo considero las aguas, los aportes de las aguas, versus no considerarlo,
Fíjense cuando yo tengo aguas ricas en nitrógeno como el río Maipo y el Cachapoal, miren lo que aportan o sea, no necesito poner fertilizantes básicamente. Y eso lo tengo que ver con análisis suelo, análisis agua. En cambio, cuando las aguas no aportan nada, químicamente hablemos, como las aguas del río Tinguiririca o el río Teno en algunos sectores, sí tenemos que poner un 58% de fertilizantes. Cambia sideralmente, cambia el presupuesto, ¿se fijan? Es importante hacer un análisis es barato. Y aquí no existen recetas, no es un copy-paste, porque el programa nutricional para un huerto en Huechún es muy distinto al de Pirque, distinto al de Santa Cruz, muy distinto a una Mostazal, y para eso tengo que hacer un análisis de suelo para ver todos los parámetros y calcular la relación potasio-magnesio para ver si tengo que poner magnesio o tengo que cargar más mi programa nutricional al potasio, hacer un análisis foliar para ver cómo terminó la planta, y aquí hay un dato importantísimo que muy pocos productores lo hacen saber. ¿Cuántos nutrientes se fueron en la fruta china a Europa vía deshidratado o vía fresco? Y ahí tienen un ejemplo, un huerto de 30 toneladas, lo que se fue del campo y no volvió nunca más. Por lo tanto, teniendo estos aportes o lo que extraigo, necesito, me permite hacer un balance. No es lo mismo hacer un programa nutricional para 30 toneladas que para 15. ¿Ya? Y si yo hago un programa para 30 y tengo el A y voy a cosechar 10 toneladas, no puedo mantener el programa de 30 toneladas porque voy a vigorizar el huerto. Siempre tengo que tener un equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva. ¿Ya? Y aquí viene la innovación. ¿Cómo revierto los problemas de mi zona de confort y me pongo creativo sin disparar considerablemente los costos a los productores? De tal manera que mi producción sea sustentable en el tiempo, amigable con el medio ambiente, no contaminar las aguas. Y de ahí donde tengo que usar mi ingenio y usar la fertilización química, no la convencional, sino que tengo que cambiarme a otro tipo de fertilizante, usar la biológica. Los valores que están en negro es una fertilización química convencional. Ahí está la producción obtenida. Y cuando yo me cambio a la columna donde dice biológica, por ejemplo, la urea lo reemplacé por el Novotec 21BS Initial, que es un nitrógeno con inhibidores de nitrificación, pero que además tiene microorganismos de suelo que liberan nutrientes. Tenemos fosfato de amonio amónico, que lo puedo reemplazar por fertilizante de entrega lenta o controlada. Luego reemplazo el sulfato de potasio por un fertilizante foliar aplicado vía riego por goteo, que tiene ácidos carboxílicos, tiene aminoácidos que la planta lo requiere bien y me permite que 1 litro de un fertilizante potásico foliar con estas características me reemplaza 10 kilos de un fertilizante sulfato de potasio tradicional, ocupo menos espacio y logro contaminar menos los suelos. Y así nos vamos a las aplicaciones de calcio. El calcio todo el mundo dice que no es móvil, no va a parar a la fruta, pero cuando yo uso calcio para estructurar el suelo, que tienen ácidos húmicos, ácido fólico principalmente, tienen lignocsulfonato, microorganismos de suelo, logro que ese calcio vaya a parar a la fruta y tenga el doble calcio ligado, es decir, voy a tener más materia seca, voy a tener una fruta más consistente, mejor conversión de fruta de ciruelas deshidratadas. Luego seguimos, aplicamos micorrizas para extender el sistema radicular, cosa que los nutrientes que están allá en la entrada, estas micorrizas me los traigan a donde la planta los requiere. Estamos usando un Vitanica Rizo, que es un producto que ayuda a estimular el sistema radicular y ayuda a que la planta tenga que aportarle menos nutrientes y hace que los microorganismos del suelo trabajen para el productor, para producir una buena fruta bajando los fertilizantes. Y luego, extractos de alga, aminoácidos, hormonas. ¿Para qué? Cuando yo las aplico en los periodos de mayor extracción, que generalmente va, acuérdense las curvas, desde estado de pinta hasta cosecha, logre hacer que estos nutrientes la planta se los lleve arriba y logre llenar la fruta con azúcar para sacar una ciruela rica y dulce. Y ahí están los costos. Estamos hablando que una convencional me cuesta 28 pesos y la innovadora 25 pesos. O sea, no hay mayor costo. Pero sí gané en sustentabilidad, gané en durabilidad de mi huerto, una producción estable en el tiempo. Y acá, ¿cómo se vio reflejado? Gasté 100.000 pesos más por hectárea, pero logré mayor producción de ciruelas deshidratadas, una mejor conversión, y lo interesante es que cuando yo me voy a la línea azul, que es la fertilización química convencional, y luego me voy a las columnas en rojo, quiere decir que me moví de los calibres más pequeños hacia los más grandes. Entonces, gané por todos lados, gasté poco fertilizantes. Los fertilizantes en un costo de producción total de ciruelas se mueven entre un 12 a un 15%.
No es más que eso. El resto, pesticidas, mano de obra, contratación de servicios y bla, bla, bla. Claramente, para lograr una producción, no tengo que escatimar en unos insumos básicos y es alimentación de planta. Nos movimos a los calibres grandes y ustedes saben que a la medida que yo me muevo a los calibres pequeños a los grandes, me van a pagar mejor, voy a ganar más plata. ¿Vale? Y acá, nueva innovación, un productor que me dijo, Hugo, tienes un presupuesto acotado en nutrición. Hicimos 3 programas que se evaluaron. Todavía nos faltan algunos datos, que nos falta la curva de distribución de calibre, cuál fue la conversión final. Y tomamos un programa 1, que lo vamos a ver allá, que lo que era el programa 1, unas pastas llamadas como agropaste, que son de origen jordano, que usamos 115 kilos más 25 kilos de urea, total 140. El programa 2 usamos una mezcla de Soquimich soluble, usamos un fertilizante foliar vía suelo, 20 litros, 670 kilos, y el programa 3, que era un cuartel que iba destinado a fresco para China, que le tuvimos que colocar más potasio y nos fuimos a 692 kilos. Si yo comparo los programas 1, 2 y 3, estamos hablando de 12,34 pesos para producir 1 kilo, considerando las producciones que ustedes tienen ahí. Esos son datos reales medidos por el productor. Y ahí miren cómo nos fuimos en la producción. ¿Se fijan? Siendo un programa acotado, que el productor me dijo tiene entre 500 y 600 mil pesos por hectárea de fertilizante y no hay más. Usamos la creatividad y miren los resultados. De repente, menos es más. Acá, pensando en el medio ambiente, a economizar agua, hay varias formas. Aquí yo tomé una. Aquí aplicamos un producto que actúa a nivel genético en que estimula a la planta a que trabaje fuera del rango normal de temperaturas que están ahí. Y logramos usar menos agua porque la planta evapotranspiró menos. Y los resultados fue que ahorramos 2.490 metros cúbicos de agua temporada medido con los datos generados de los registros que se van en el campo. Y ustedes dicen 2.400, eso significa en un huerto de 100 hectáreas me permite regar 50 hectáreas más. ¿Se fijan? O 25 hectáreas más. Pucha que es importante cuando el recurso hídrico es escaso. Y aquí un dato bien anecdótico. ¿Sabían ustedes que de todos los ríos que tenemos aquí en Chile que van de mar a cordillera, cuánto va a parar al mar? Sobre el 80%. Y aquí es donde, como gremio de agricultores, debemos ver cómo podemos embalsar esas aguas y devolver las aguas arriba para poder tener producciones estables en el tiempo. Ups, no funciona. Se bloqueó. Ya. Esta es una experiencia de un productor ubicado en la zona ahí de Patagua Orilla, en donde empezamos hace más de 5 años atrás con un cultivo regenerativo. ¿Qué es lo que hicimos en la entrilera? Dejamos la cubierta vegetal, que era maleza, algunas especies nobles, la empezamos a mantener corta y la dejamos ahí. Y el año que partimos en este tema, estaba cosechando trigo y iba a vender los fardos y le dije no los vendas, apliquémoslos en el camellón, porque vamos a ahorrar agua. El resultado es que nos ahorramos un 30% de agua porque el camellón evaporó menos agua. Pero miren lo importante que sucedió. Miren cómo cambió después de 4 años usando esta cubierta de paja de trigo, cómo empezó a estructurarse el suelo, empezaron a aparecer lombrices y microorganismos, logramos retomar el crecimiento de un huerto que estaba muy deprimido. Hoy día también nosotros estamos picando los restos de poda y los estamos dejando en el pasillo. ¿Y por qué no los dejamos en el camellón? Logramos ahorrar agua, evitamos. Aquí en este huerto no se hace control de maleza. El control de sierpes tampoco, porque la cubierta de paja de trigo impide que los sierpes salgan, que las malezas germinen, y lo que está en el camellón, en el pasillo, lo mantenemos corto con rana. Y aquí una reflexión, para terminar. La sustentabilidad del suelo Avellán consiste en ¿qué? En satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades suyas hoy día. Todo lo que hago hoy día, bien o mal, va a tener repercusiones en las futuras generaciones. Si uso una nutrición inadecuada, voy a salinizar los suelos, los voy a compactar, los huertos se van a decaer y van a haber una serie de problemas adicionales. Entonces, me gustaría que tomaran conciencia, consideren los análisis, los programas nutricionales son un traje a la medida, no es una receta copy-paste. Y eso, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.